vez más también estamos contentos por todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Estamos contentos que si acaso usted ya ha tenido la costumbre de estar con nosotros continuamente por medio de Facebook, agradecemos su presencia. Si acaso vive aquí cerca del edificio, pues le invitamos para que venga y nos visite. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si está un poco retirado, pues cuando ande por acá, por el Valle de Texas, y ya menos se acercan las vacaciones del verano, le invitamos para que venga y nos visite. Aquí estamos para ayudarle y también para conocerle aún más en presencia. Gracias nuevamente por sintonizarnos en esta ocasión. Como ustedes pueden ver, mi esposa no me acompañó. La realidad no anda cansada ya. Y también tuvo varias citas con el terapista, ¿verdad? El therapy, y también anda arreglando unos asuntos concerniente a unos ejercicios que tiene que hacer, solo que anda tratando de arreglar esos asuntos. Pero le digo que le saludara a todos ustedes. En los miércoles por la noche estamos estudiando nuevamente doctrinas básicas, hermanos. Todavía estamos en este punto, ¿verdad? Doctrinas básicas. Y nos hemos quedado en la ofrenda. Y claro que todo esto está basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y quiero leer este versículo para que así podamos ver nosotros, ¿verdad?, en donde me lo estamos. En Hechos capítulo 12, versículo 42, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Si usted recuerda bien, hemos empezado en este versículo con el estudio de las oraciones, y luego estuvimos viendo el partimiento del pan, que hicimos referencia a la cena del Señor, y ahorita estamos en la palabra comunión. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, porque tengo tiempo de estar fuera con ustedes, pero ya hemos dicho que la palabra comunión, según nuestro lenguaje español, ¿verdad?, pero en griego es la palabra koinonia. Y esta palabra se usa en referencia de dos doctrinas básicas que nosotros miramos en el Nuevo Testamento y que también es parte de nuestro culto de adoración. Esta palabra se usa primeramente para la ofrenda, y segundo se usa para el canto. Es decir, que cuando usted y yo participamos de los cantos, como hicimos hace rato, estamos teniendo comunión, estamos teniendo koinonia, y ya llegaremos a ese punto cuando estudiemos el canto. Pero la ofrenda, lo mismo. Esta palabra comunión o koinonia se usa en Hechos capítulo 2, versículo 42 como palabra comunión. Sin embargo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 4, ahí se usa como participación, pero es participación en una ofrenda. Y también lo miramos que se usa en 2 Corintios capítulo 9 y versículo 13, en donde se habla o se usa la palabra distribución. Y todo esto, ¿verdad?, tiene que ver con la ofrenda. Y ya estuvimos estudiando lo que los lexicógrafos nos enseñan concerniente a esta palabra, que también dicen, ¿verdad?, una participación concerniente a la ofrenda que Dios demanda de nosotros. Y empezamos a estudiar primeramente, ¿verdad?, la manera en cómo los paganos demuestran su ofrenda hacia sus dioses. Estuvimos viendo que los egipcios en aquel entonces tenían un sistema de ofrendar. Estuvimos viendo que los babilonios también tenían un sistema de ofrendar. Los griegos tenían su sistema de ofrendar, y también los romanos
tenían su sistema de adorar. Y estuvimos viendo de que según ellos, ¿verdad?, la ofrenda de ellos era para el sacerdocio, era para sus dioses paganos. Pero concluimos esta porción de escritura, o el estudio, perdón, haciendo la siguiente pregunta: ¿de dónde es realmente, de dónde ha venido el mandamiento de ofrendar? ¿Es de hombre o es de Dios? Y entramos a estudiar ya los textos bíblicos para poder mirar de dónde ha venido esto de la ofrenda. Y digo todo esto, hermanos, y he decidido tomar este curso de esta manera porque yo no sé si usted sabe o no, ¿verdad?, por dentro del cuerpo de Cristo Jesús ya se han distribuido, se han desarrollado varias doctrinas falsas concernientes a la ofrenda, lo cual no va a gastar tiempo de hablar sobre ello, ¿verdad? Pero quiero empezar así, ¿verdad?, para que usted entienda, usted mire en la palabra del Señor que esto de la ofrenda, ¿verdad?, es algo que viene de Dios. No es algo que viene de los paganos, no es algo que viene de parte de ningún hombre, sino que es completamente de Dios. Por lo tanto, miramos primeramente, ¿verdad?, que cuando hablamos concerniente a Dios, tenemos que hablar de la era o dispensación patriarcal. ¿Okay? La dispensación patriarca simplemente quiere decir cuando Dios se comunicaba a su pueblo por medio de los padres. Esta palabra patriarca la podemos encontrar en varios versículos en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de la era patriarca, estamos hablando de Adán, todo hasta José, porque ahí es en donde se termina. Y se viene a ver únicamente en el libro de Génesis, el primer libro. Y miramos nosotros entonces que allí en ese primer libro de Génesis, Dios viene a dar una ley. Esta ley sabemos bien, ¿verdad?, que era la ley patriarcal. Que vino de parte de Dios. Y llegamos a la conclusión bíblica, porque el texto nos dice, ¿verdad?, en Gálatas, capítulo 13, versículo 19, dice que la ley de Moisés fue añadida a una ley. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando esto. Y esta ley fue la ley patriarcal. Pero cuando leímos el libro de Génesis, no vamos a leer ningún versículo en particular en donde se nos venga a desarrollar, como en el Antiguo Testamento, los mandamientos que Dios le da a los patriarcas para que ellos así vengan a enseñarle a su casa, es decir, a su familia. Entonces, por medio de deducción, por medio de inferencia, estuvimos viendo varios versículos que nos hablan concerniente a esto. Y el primero que encontramos fue en Génesis, capítulo 4, y versículos del 1 al 5. Aquí habla de dos hermanos. Y estos dos hermanos, miramos nosotros que trajeron ofrendas a Jehová Dios. Y claro, ¿verdad?, que el texto nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 4, y empieza del versículo 3, dice: aconteció, andando el tiempo, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora este texto nos viene a inferir de que ya existía una ley. Segundo, nos viene a inferir que en esa ley se encuentra el mandamiento de ofrendar a Dios. ¿Cómo se dieron cuenta Caín y Abel que ellos tenían que traer ofrendas hacia Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 4, un texto que habla semejante a este texto, nos dice que la ofrenda
de Abel fue más excelente que la de Caín. Noten que el texto nos da a entender, ¿verdad?, que Caín solamente trajo cualquier cosa a Dios, pero Abel trajo de los primogénitos, trajo de lo más gordo, trajo de lo bueno hacia Jehová. Eso nos da a entender una tercera cosa, que el mandamiento de ofrenda, Jehová Dios ya había especificado exactamente qué era lo que él quería de parte de cada persona. No quería cualquier ofrenda, sino que quería algo específico. Lo mejor. ¿Amén? Lo mejor. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es ya en la ley patriarcal. Pero otro texto que tuvimos viendo, ¿verdad?, fue en Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y miramos aquí en donde el rey, en donde Abraham le da el diezmo al rey de Belén, al sacerdocio o al sacerdote del Altísimo. Por lo que miramos ya aquí por primera vez, ¿verdad?, el diezmo. Pero este diezmo era ¿del qué? Del botín. ¿Ok? Solo que miramos que era algo aparte de esto, que no es así. Había la ofrenda que Dios pedía de cada quien, pero también había el diezmo del botín. Es decir, que si acaso iban a la guerra y si acaso todo lo que recogía, ¿verdad?, el diezmo le pertenecía a Jehová Dios. Y miramos nosotros entonces también que otro último texto en la ley patriarcal, ¿verdad?, es en Génesis capítulo 28 y versículo 22. Y aquí habla de Jacob. ¿Recuerdan cuando él lucha contra el ángel? ¿Y qué es lo que promete Jacob hacia Dios? En Génesis capítulo 28 y versículo 22 dice la palabra del Señor: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este diezmo era el diezmo de qué? Para la casa de Dios. Para la casa de Dios. Y todo esto tiene significado, hermanos. Porque recuerden que comenzamos a hablar sobre las ofrendas de los paganos, y que no eran las ofrendas de los paganos algo similar a eso. Dios no se copió de ellos, sino que todo vino a originar, porque estamos hablando de los principios, desde antes que existiera Egipto, desde antes que existiera Babilonia. ¿Ok? Estamos hablando de todo esto. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es exactamente lo que Dios demanda. Gracias, hermano. Lo que Dios demanda de su gente. Y esto es en la ley patriarcal. Demanda el diezmo, demanda una ofrenda de la gente de él. Aquí no se habla del diezmo, pero demanda el diezmo del botín, demanda el diezmo para la casa de Dios. Y esto claro que va a incluir todo lo que se lleva a cabo en la casa de Dios. Si lo usáramos en términos modernos, todo lo que tiene que ver con la congregación. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con la congregación. Y más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver todo esto. Pero esto es lo que miramos en la ley patriarcal. Ahora, todo esto que miramos en la ley patriarcal no está en vigor para el cristiano. Simplemente le hago saber que esto era lo que miramos concerniente a la ofrenda. Solo que si yo tuviera que contestar la pregunta, ¿de dónde viene el mandamiento de la ofrenda? ¿Viene de los paganos? No. Viene de parte de Dios. Porque Dios ya había establecido todo esto antes de que los paganos comenzaran a hacer lo que ellos hicieron. ¿Ok? Solo que esto lo podemos catalogar como ofrenda voluntaria,
ofrenda del botín, ¿verdad? Y ofrenda a la casa de Dios. Y ahí cubre, ¿verdad? Pues casi todo lo que vamos a ver en siguiente dispensación, porque ya vamos para la segunda dispensación. La segunda dispensación, y no agarraron esto, no, tómenle foto porque la segunda dispensación es la ley mosaica. La ley mosaica. Y recuerde que esta ley mosaica, hermanos, viene a empezar. Estamos hablando en Éxodo capítulo 19, versículo 1, llegan al monte Sinaí. Ahí es, si usted recuerda bien, cuando José muere, el patriarca José muere, el pueblo de Dios ya está en Egipcio, y con el tiempo, ¿verdad?, miramos nosotros que ellos se envuelven en esclavos de los egipcios. Y luego ya miramos, ¿verdad?, la historia de Moisés. Pero ellos salen de Egipto y llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí, miramos nosotros que ahí se dio la ley, un pacto, se hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y este pacto, ¿verdad?, fue únicamente para los judíos, los israelitas. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5 nos dice que Moisés se bajó y leyó al pueblo todo lo que Jehová Dios había dicho, y ellos dijeron, aceptamos todo. Ahí fue en donde Jehová Dios hizo pacto con su pueblo. Le llamó un pueblo especial. Y miramos nosotros que entonces se le vienen a dar mandamientos. Y en estos mandamientos miramos nosotros, ¿verdad? Aquí está el pacto. Este pacto se vino a rectificar, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 34. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero en este pacto, aunque usted lea Éxodo capítulo 20, del 1 adelante, y también el pasaje paralelo a que es Deuteronomios capítulo 5, del 1 al 12, no va a encontrar mandamiento para la ofrenda, con mandamiento de la ofrenda. Estos son los 10 mandamientos que le nombran. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, miramos nosotros que Dios exige una ofrenda del pueblo, o de su pueblo. Número 1, Dios exige ofrendas voluntarias. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 35, que es del 5 al 9, cuando se comienza a construir el tabernáculo. Miramos nosotros ahí, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios lo siguiente. En Éxodo capítulo 35 y versículo, del 5 en adelante. Noten que antes de que vamos al 35, en Éxodo capítulo 34, versículo del 1 hasta el 10, es en donde Dios ratifica el pacto con el pueblo. Pero en Éxodo capítulo 35 y versículo 5 en adelante dice, del 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Noten con quién hizo el pacto, con los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Y qué es lo que Jehová ha mandado? Tomar de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y ya comienza a enumerar todo lo que Jehová está pidiendo. Esta es la ofrenda voluntaria. Es decir, nosotros todavía acostumbramos esto como iglesia, ¿verdad? Muchas de las veces hay hermanos o hermanas necesitados, y por lo tanto los ancianos se paran delante de nosotros y nos dicen, hay hermanos entre nosotros que están necesitados, y por lo tanto vamos a levantar una ofrenda especial. Y es especial para la causa o
la situación la cual está pendiente sobre la congregación. Es ofrenda voluntaria. No se nos exige, pero uno, ¿verdad?, de su generosidad da para poder cumplir o ayudar a mi hermano o hermana. Y viene a dar con Gálatas capítulo 6 y versículo 10, para la ofrenda voluntaria. Pero luego, note lo que dice la ley. La ofrenda del fruto. Y luego la ofrenda de las vacas. Y luego la ofrenda de las ovejas. Todo esto, ¿verdad?, se pide un ¿qué? Un diezmo. ¿De parte de quién? De Dios. Y esto lo podemos ver nosotros en Levítico, capítulo 27, y versículos 30 y 32. Note lo que dice Levítico, capítulo 27. En Levítico 27 dice la palabra de Dios lo siguiente. El último capítulo, Levítico capítulo 27, dice la palabra de Dios en el versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo israelita tenía que dar el diezmo de todas estas cosas a Jehová. Y luego el 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Solo que, no sé si ustedes recuerdan bien cuando Juan, la última vez que estuvimos hablando de esto, dijo que era más que el diezmo, ¿verdad? Ya vamos, ¿qué tantos diezmos? 10, 20, 30. Y luego las ofrendas voluntarias cuando Jehová les pedía. Pero aparte de esto, ¿verdad?, miramos nosotros que también está la casa de Dios. Y esto lo vemos nosotros en Números capítulo 18 y versículo 21. Bueno, varios versículos de este capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer Números capítulo 18 y versículo 21. Note lo que dice. Números capítulo 18 y versículo 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Números capítulo 18, versículo 21 dice así: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad para su ministerio, por cuanto ellos servirán en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es igual como decir, ¿verdad? Se le tiene que dar ayuda al predicador. Los diezmos. Aquí es en donde los predicadores de la denominación se hacen ricos, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen casas, carros y todo, pues es otro tema. Pero miramos que aquí se da el diezmo. Y allí mismo en este capítulo, Jehová Dios le demanda a los sacerdotes que ellos den el diezmo a Jehová. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros que aquí ya está ya está el 10, 20, 30, 40 y luego lo que se pedía voluntariamente. Solo que estamos hablando que los judíos más o menos como el 50% de lo que ellos tenían para que viven, ¿verdad? Y yo sé bien que algunos dicen, gracias a Dios que no vivo bajo ese pacto. Pero como quiera, dice Hebreos capítulo 8, versículo 17, que el nuevo pacto es mucho más que mejor. Y si es mucho más mejor, ¿no creen ustedes que esto debe ser mucho más mejor? Hebreos 8:6. Claro que sí, ¿verdad? Solo que, pero esa es otra lección, ¿no?
Pero esto es lo que miramos nosotros, los textos que miramos en el Antiguo Testamento, y claro que hay muchos más, hermanos, hay muchos más textos que podemos nombrar. Está, por ejemplo, Nehemías capítulo 10, versículos 37 y 38. Está Ezequiel capítulo 45, versículo 11. Está Amós capítulo 4, versículo 4. Y puedo seguir nombrando varios textos del Antiguo Testamento en donde nos implica o nos viene a enseñar que sí había una ley concerniente a la ofrenda. Y luego cuando nosotros vamos a Deuteronomios capítulo que es 12, si no estoy equivocado, vamos a Deuteronomios, porque ya Deuteronomios es la segunda explicación de la ley. Pero en Deuteronomios capítulo 12, miramos nosotros que ahí, ¿verdad? Por ejemplo, 12:6 dice, y ahí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Está hablando, hermanos, de un lugar que normalmente era la tesorería, en donde todo esto se llevaba a cabo. Es decir, todo lo que se ofrendaba, ¿verdad?, para Jehová. Según dice 6, Deuteronomios, capítulo 12, versículo 6, versículo 11, versículo 17, etc. Se habla de una tesorería, en donde todo se venía a depositar, y los sacerdotes son los que están encargados de parte de todo esto. ¿Ok? Solo que aquí tenemos, número 1, tenemos un mandamiento de la ofrenda. Estamos hablando de la ley mosaica. Tenemos un mandamiento de la ofrenda. Segundo, también tenemos que habían ofrendas voluntarias, aparte de lo que Dios había mandado del diezmo. Número 3, estas ofrendas o diezmos también eran hacia el sacerdocio, para que el sacerdocio, recuerden que los levitas no tenían heredades de propiedad, ellos solamente trabajaban en las cosas del Señor, y de eso se mantenían. ¿Okay? Solo que había el diezmo para los sacerdotes, para la casa de Dios, y luego había una tesorería en donde se guardaba todo esto. Solo que para que alguien diga, bueno, esto no viene de parte de Dios, no tiene la consistencia, ¿verdad? La ley patriarcal, la ley mosaica. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que podemos ver concerniente a la ley mosaica. El tiempo se me terminó, hermano, no puedo entrar a la ley cristiana, pero en la próxima clase es lo que vamos a estar estudiando, porque ya llegamos a nuestra edad. Pero tienen preguntas o comentarios concerniente a esto. Y otra vez, esto no está en vigor para el cristiano. No está en vigor para el cristiano. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a ofrendar menos que él. Y eso lo vamos a tocar en el Nuevo Testamento. Digamos bajo un mejor pacto. ¿Manda nombre? No, lo dijo muy bien explicado en el versículo de memoria del versículo vamos. Gracias. Oh, si la ofrenda es una vez un hermano dijo, hermano, cuando habla de la ofrenda le está pegando un nervio de aquí a la gatera. Y a mucha gente no le gusta eso. No nos gusta, ¿verdad?, que nos digan qué es lo que hagamos con nuestro dinero, ¿verdad? Mucho menos qué tanto dinero debo de dar. Dice ahí lo que dice el libro de Malaquías 3:8, ¿verdad? Robará al hombre a Dios. Y dicen, yo te hemos robado con vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy, vosotros, en maldición, porque toda la nación me había robado. Yo había el diezmo al árbol y ya llevo alimento en mi casa. Robadme ahora en esto, y no os abriré las ventanas y derramaré bendición sobre vosotros. Así es el Señor, o sea, ya está, ¿verdad? Otro texto que nos habla del diezmo. Y claro, ¿verdad?,
Este texto lo puede usted comparar con lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, en donde el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos de dar, ¿qué? Liberalmente. No debemos ser tacañas. Una vez mi hermano dijo, no debemos, y perdón si acaso usted es de Monterrey, hermano, no debemos ser de Monterrey. Pero él lo que quería expresar, ¿verdad?, que muchas veces no damos lo que debemos de dar. Ese es lo que el texto está diciendo, porque los judíos ya habían llegado a un punto, ¿verdad?, de que no estaban dando el diezmo como lo debían de dar. En ocasiones, ¿verdad?, nosotros podemos leer 2 Corintios capítulo 9 y Pablo está explicando lo mismo, que no seamos nosotros personas que no vamos a robar a Dios. Hermano Tabasco. Sí, bueno, esta versión es la antigua versión de Casiloro de Reina de 1569, pero allí leímos usted en Deuteronomio 12:6, dice: ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El 7, algo que no lo dijo usted, dice: comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Sí. Muy importante eso, lo último de ese versículo 7, ver que Dios bendice al ser humano. Sí. Entonces debemos de dar. Sí. Debemos de dar. Recuerde de dónde procede todo, ¿no? ¿De dónde viene todo? De Dios. Aquí lo está diciendo Dios. Agriego capítulo 2, versículo 8 dice: la plata y el oro es como decir, el dinero que tú ganas es mío. Es mío. Todo es mío. Por lo que yo tengo la habilidad de poder bendecirte. Y regresamos a Malaquías capítulo 3. Pruébame, a ver si no te abro las ventanas desde el cielo y te vengo a bendecir como tú no te imaginas. Pero tú primeramente tienes que probarme a mí, tienes que demostrarme a mí, ¿verdad?, tu lealtad, tu fidelidad hacia el mandamiento que yo te doy. Y la razón en por qué, yo sé bien que muchos dicen, no, es que el hermano tiene un buen trabajo, yo no tengo un buen trabajo, hermano. No se trata de trabajo, se trata de ser buenos administradores. Entendamos eso. Buenos administradores. Oye, Dios no te va a exigir más de lo que no tienes. Le exigió Dios a la viuda de lo que dio, más de lo que dio. Sin embargo, dijo Jesucristo, ella dio más que todo lo demás. Esto porque buena administradora de lo que tenía. Dio todo. Solo que entonces muchos hermanos y hermanas digo yo que dicen, bueno, no, es que aquel hermano tiene buen trabajo, tiene todo y él puede dar más que o sea que dando a entender, bueno, yo no tengo casi un buen trabajo y pues yo voy a dar lo que tengo. No, se trata de buen administrador. Hermano, Juan. A veces lo que pasa, hermano, es que a veces no confiamos en Dios porque nos aferramos a este mundo. Yo sé que todos nosotros tenemos necesidad de trabajo. Estamos en este mundo, es un diario vivir de las deudas y a veces nos agobian, pero nos falta mucha fe en que Dios proveerá. Dice Carlos, aún las aves tienen seguro asilo en él, confirmar nosotros. Es a veces lo que nos falta, tener una fe en Dios. Corrígame si estoy equivocado, Mateo 6:33 o Marcos 6:33, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos falta tener más fe en Dios. Así es. Además, es un pasaje, ¿verdad? Ya el pasaje ya lo conocen, ¿verdad? Es Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y comienza a decir, ¿verdad?, qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Poner a Dios en primer lugar, lo que dice el hermano Juan. Dios nos va a bendecir, hermanos. Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar.
¿Alguien más? Bueno, pues el tiempo ya se me terminó. El hermano ya está listo para decir el canto, ¿verdad? Solo que en esta ocasión solamente queda de extender la invitación. Si acaso usted en esta ocasión necesita la oración de la congregación, estamos listos para orar por usted. Si usted nos está visitando, pero si usted no está visitando, ¿verdad?, y ya conoce qué es lo que tiene que hacer para estar en Cristo y está listo para hacerlo, le invitamos, mientras ponemos de pie, entonamos un canto.